Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hoy abrimos el programa hablando de la educación sexual integral. La ley de ESI cumplió este mes, que está terminando en octubre, 17 años. Es una ley que se aprobó en el Congreso, una ley que ha sido revolucionaria por el impacto que ha tenido en las aulas en la Argentina. Sabemos que todavía falta para que su implementación sea universal, que docentes se siguen capacitando, que se siguen creando materiales para poder bajar esos contenidos en las aulas, pero vamos escuchando día a día las repercusiones de que esta herramienta pedagógica esté presente transversalmente en las distintas materias, en los distintos niveles educativos, de acuerdo a la edad de niñas y niños y adolescentes en las aulas, ¿no? Pero hemos escuchado también que una de las propuestas de la plataforma electoral del candidato libertario es la eliminación de la educación sexual integral. Lo dijo con claridad, que está en contra y está incluida como parte de su plataforma electoral. Frente a esto, se han organizado docentes que trabajan en distintos espacios para defenderla, en un movimiento por más ESI. Así vamos a arrancar hablando de este movimiento hoy en Punto Género. Días atrás se lanzó el movimiento federal por más ESI, en defensa de la educación sexual integral como derecho y política pública educativa. Se trata de un colectivo federal de docentes que trabajan en todos los niveles y modalidades del sistema educativo, en sindicatos y diferentes instancias de los gobiernos nacional y provincial. Además, participan del mismo periodistas, militantes, profesionales, educadoras populares y promotoras territoriales de género y diversidad. En el manifiesto de presentación del movimiento se expresó la convicción de que la ESI implica un proyecto de justicia y de igualdad para la mejora en la calidad de vida de todas las personas. En ese sentido, subrayaron su importancia como apuesta cultural y como enseñanza de otras formas de relacionarnos interpersonalmente. Vale recordar que el lanzamiento de Por Más ESI se produce en el marco de un contexto político en el que Javier Milei, candidato a presidente que disputará el balotaje, tiene en su plataforma la eliminación de la educación sexual integral, que es ley hace 17 años y que ha demostrado ser fundamental en la prevención del abuso sexual en las infancias, las violencias machistas, el bullying, los embarazos no intencionales en la adolescencia y para acompañar los procesos de transición en alumnos trans, entre otros logros. Hoy, en Punto Género, te contamos todo sobre el movimiento federal por más ESI. Bueno, ahí estaba presentada las líneas gruesas de este movimiento y estamos con Bárbara Riveros, que ella es coordinadora de la diplomatura en ESI de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? Muy bien. Y es una, de las integrantes de este movimiento, y también está del otro lado, por Zoom, Florencia Milito, que ella es socióloga y está conectada desde... ¿Estás en Gualeguaychú, en Entre Ríos? Estoy en Gualeguaychú, sí. Muy bien, y vos sos parte también sos docente de educación superior en institutos de formación docente y asesora en salud integral para adolescentes en escuelas secundarias públicas. Y también parte de este movimiento. Bueno, ¿por qué surge este movimiento? ¿Por qué ahora? Bueno, vos bien lo dijiste antes, ¿no? Esta manifestación de este candidato a presidente, estos dichos que bueno, para nosotras fueron tremendos, digo, porque nosotras venimos trabajando en torno a la ESI, bueno, como decías, ni siquiera son 17 años, hace más de 17 años, en el sentido de que cuando hablamos de educación sexual, decimos que toda educación es sexual, pero no toda educación sexual es integral, ¿no? A partir de la ley podemos pensar en la integralidad
de la educación sexual, que lo que intenta es como, bueno, justamente trabajar, digamos, todos los bordes que tienen que ver con la sexualidad, saliendo meramente de lo biologicista, ¿no? Del acto sexual en sí, o de las cuestiones por ahí más preventivas, que fue, digamos, lo que aprendimos cuando nosotras éramos chicas, cuando no había una educación sexual integral, cuando no había ley. Y en este sentido, bueno, defendemos fuertemente el derecho de niños, niñas y adolescentes a recibir una educación integral de su sexualidad, pudiendo, digamos, bueno, contar con toda la información necesaria para poder ejercer su sexualidad de una manera plena, ¿no? A veces hay como mucho temor porque se piensa que, y hay mucha, uno podría decir fake news, rumores que ensucian de qué se trata la ESI y hablan de adoctrinamiento o madres y padres que tienen temores en torno a qué se les enseña a sus hijas y a sus hijos atravesados por la ESI, ¿no? ¿Qué podés aclarar frente a ese tipo de afirmaciones? Bueno, con respecto a esto, lo que decimos es, la ley, digamos, en uno de sus artículos propone la creación del Programa Nacional de ESI, que está conformado por un equipo de profesionales, digamos, con conocimiento, que fueron quienes delimitaron estos lineamientos, ¿no? Los lineamientos de ESI. Y estos lineamientos están diferenciados para cada uno de los niveles. Tenemos ciertos lineamientos para nivel inicial, para nivel primario, para nivel medio y para nivel superior. Entonces, a esto decimos, nosotras no vamos a las aulas a hacer lo que tenemos ganas o hay mucho mito con respecto a esto, ¿no? Esto que les enseñamos a ser homosexuales, digamos. Por supuesto que les mostramos el abanico de colores, como decimos, ¿no? Que hay en relación a la vida, a vivir la vida, a disfrutar de una vida plena, ¿no? Históricamente nos enseñaron que la única forma de vivir, digamos, nuestras relaciones era a través de la heterosexualidad. Bueno, un poco la ESI lo que viene a hacer es a mostrar otras formas de vivir, digamos, que estaban, que existen, que siempre existieron. Digo, no es que se trae como un muestrario y se elige, se vive. Digo, esto también hay que aclararlo. En todo caso, en otros contextos se atravesaba esas vivencias de una forma mucho más dolorosa, en soledad, o eran expulsados o expulsadas de las escuelas o de las propias familias, ¿no? Por no tener un acompañamiento amoroso frente a sus elecciones sexuales o su orientación de género, ¿no? Sí, en ese sentido tuvimos varias experiencias dentro de la universidad en una materia que dictamos, que es un seminario de género y educación, donde justamente, digamos, cuando trabajábamos con los materiales, aparecían cuestiones personales de nuestros estudiantes contando historias como muy duras, ¿no? Que cuando pudieron como contar distintas situaciones, cómo eran totalmente rechazados por parte de sus hogares. Digo, y en este sentido creemos que la ESI tiene que pisar muy fuerte ahí, ¿no? Para que se puedan sentir acompañadas en las decisiones que tomen para la vida misma, ¿no? Digo, y en este sentido pensamos a la ESI como una ley de justicia social, ¿no? Para, bueno, donde podamos encontrarnos con vidas mucho más, más disfrutables. Florencia, vos trabajás en escuelas secundarias y tal vez es interesante que nos puedas contar algunas de las vivencias de lo que te devuelven alumnas y alumnos. Pienso que muchas veces se focaliza en relación al acompañamiento a las transiciones de personas trans o cuestiones que tienen que ver con la orientación sexual, pero también la ESI es la prevención del grooming, la prevención del bullying, la posibilidad de hablar de métodos anticonceptivos, de tener como mucho más familiarizado el tema del uso del celular y la protección de la privacidad y el acoso que puede haber a través de las redes, ¿no? Porque si no, es como que lo focalizamos en uno de los ejes que tiene que ver, pero el abanico es mucho más amplio. Entonces, por ahí, si querés contarnos algunas de las experiencias que tenés
en tu trabajo en escuelas secundarias ahí en Entre Ríos, en Gualeguaychú? Bien, te cuento, Mariana, bueno, antes que nada, agradecer la invitación, es un placer estar en este programa. Yo trabajo en escuelas secundarias en un plan, digamos, que se llama ENIA, que significa embarazo no intencional de la adolescencia, y soy asesora de salud para adolescentes en las escuelas secundarias. Justamente desde ese lugar es desde donde implementamos la ESI, como para también empezar a visibilizar que la ESI no solamente se implementa o se aborda desde un contenido o desde una materia de forma transversal, sino que hay un montón de otras experiencias más que hacen que nosotros desde diferentes prácticas institucionales también implementemos la ESI, ¿no? Que esto es un poco lo que quiere mostrar el movimiento federal, es mostrar la importancia que tiene la ESI en un montón de experiencias y en un montón de prácticas y acciones que hacemos a diario desde diferentes lugares. Por eso yo aclaro esto de que no soy docente en escuela secundaria, sino que mi rol, más allá de que soy docente, mi rol en este caso sería a partir de ser asesora de salud para adolescentes, donde tenemos un espacio que se garantiza la confidencialidad y bueno, justamente en ese espacio es que pudimos muchas veces acompañar a adolescentes en una transición por ahí de una identidad de género diferente a la que, digamos, tenían por su genitalidad. Y bueno, y también vos esto que decías es muy interesante, lo de las redes sociales, lo de qué pasa en la actualidad, que es, digamos, lo diario, los vínculos saludables, todo lo que se genera, digamos, entre adolescentes en los grupos, todo eso también se acompaña desde la ESI y es sumamente importante porque con eso que nosotros hacemos, con pequeñas acciones de sensibilización, no solamente dentro de la asesoría, sino con talleres que hacemos con los docentes, con asesores pedagógicos de las escuelas, tutores, directivos. Hacemos un montón de acciones que hacen que podamos avanzar en todo esto, ¿no? Que, por ejemplo, esto que vos decías del grooming, de mostrarles, de darles información a los chicos, justamente lo que dice la ley es que sea información verídica, digamos, confiable, científicamente validada, que esta es una de las cosas que también muchas veces trae esa resistencia de la que se hablaba recién, ¿no? Con respecto a familias que por ahí se niegan o porque no saben bien por desinformación, por mitos, tabúes, estereotipos, no saben bien de qué trata la ESI. La ESI abarca, bueno, como es integral, abarca un montón de temas a partir de sus ejes de abordaje. Pensaba también dos temas que son claves, que es la prevención de la violencia machista en las relaciones, en los noviazgos, y también la prevención o la identificación de situaciones de abuso sexual en las infancias, y que hemos escuchado en estos años de aplicación de la ESI, que han surgido, que ha permitido hablar de estos temas en las aulas, que chicas y chicos puedan de alguna forma expresar, manifestar lo que estaban viviendo en sus propias casas, ¿no? Porque muchas veces, bueno, los casos de abuso sexual en las infancias mayoritariamente ocurren en el ámbito intrafamiliar por parte de alguien, algún familiar cercano, ¿no? Y me parece que esto también hay que ponerlo en valor en relación a quién puede estar en contra de que sea una herramienta que permita la identificación y la prevención de estas situaciones, ¿no? Sí, en ese sentido, digo, las docentes son como ese refugio, decimos, que pueden contener y sostener esas situaciones, ¿no? Que muchas veces llegan al aula a partir justamente del trabajo con los contenidos específicos que tienen que ver con, por ejemplo, secretos que se pueden contar y secretos que no, y en ese sentido por ahí, digamos, dentro de los lineamientos lo que hacemos hincapié es, bueno, no podemos contar un secreto que tiene que ver con una sorpresa, ¿no? Con un regalo a alguien, pero sí podemos contar un secreto
cuando hay un adulto o una adulta que nos hizo algo que no nos gustó y nos dijo que no le digamos a nadie, que lo guardemos en secreto. Bueno, eso sí lo podemos contar a una persona con quien nos sintamos en confianza. Y muchas veces eso suele suceder en el entorno escolar, ¿no? En la primera infancia, con la maestra, y es quien es el puente ahí, ¿no? Para poder sacar a esos niños de esa situación. Siempre decimos que si nadie les dijo que eso estaba mal, hasta que no entran a la escuela, hasta que no empiezan a transitar el espacio público y hasta que no aparece un Estado garante de derecho en ese sentido, y nosotras, ¿no? Como agentes ahí para garantizar esos derechos, bueno, se siguen perpetuando, ¿no? Estas violencias. Vamos a recordar lo que decía Milei en relación a la educación sexual integral. Sí, educación sexual integral. ¿Continúa en una presidencia de Milei? No, así como voy a eliminar el Ministerio de la Mujer y también el INADI, que son mecanismos para la persecución de los que piensan distinto, y tampoco voy a, me parece correcto que utilices el monopolio de la violencia que tiene el Estado para cobrar impuestos para lavarle el cerebro con la ideología, que vos quieras en la versión sexual. ¿Anularías la educación sexual integral? Absolutamente, es un mecanismo por el cual lo que se hace es deformarle la cabeza a la gente. ¿Sabes qué? Que lo mal usada, Javier. Bueno, mal usada. Tu cuerpo es tu cuerpo. No. Nadie Bueno, puede tocarte. Pará. Pero también, salvo tú. ¿Y qué? En tu casa no te lo van a enseñar eso. Bueno, a veces a mí me ponen los pelos de punta escuchar ese tipo de afirmaciones, ese tipo de barbaridades de alguien que puede llegar a ser presidente, sobre todo por la ignorancia que transmite, ¿no? Y si no te lo contaron en tu casa, bueno, en tu casa también puede ser un hogar en el cual seas sometido a situaciones de abuso sexual en las infancias, y no te van a hablar de la prevención del abuso sexual en las infancias. Y muchas veces en algunos hogares, no por malas intenciones, sino porque no tienen la posibilidad, o porque el diálogo no es bueno, o porque les da vergüenza, o no tienen la información certera. Hay información que no circula. A veces los papás o las mamás no sabemos cómo abordar ciertos temas frente a nuestros hijos o nuestras hijas adolescentes, ¿no? En la prevención de los embarazos no intencionales o enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Y por eso es importante que este contenido, así como en las matemáticas, también en las familias a veces no sabemos transmitir ciertos contenidos, ¿no? Que tienen que ver con cuestiones aritméticas. Bueno, para eso está la escuela. Y en el caso de la ESI también está para eso, ¿no? Para igualar esos contenidos mínimos curriculares que fueron dispuestos, acordados después de la sanción de esta ley. ¿Qué te produce cuando lo escuchas así? Muchas cosas, honestamente. Y pensaba también en relación a esto que mencionabas, ¿no? La importancia del trabajo global, ¿no? Integral en todo sentido, digo. El programa nacional de ESI, también una de las cosas que hizo fue delimitar, digamos, las puertas de entrada de la ESI a la escuela, ¿no? Es una forma, digamos, de incluir la ESI allá hace 17 años atrás, cuando se sanciona la ley, es, bueno, ¿cómo hacemos para llevarlo a las escuelas? Bueno, lo que plantean son 3 grandes puertas, ¿no? Que tienen que ver, una de ellas, que es la tercera puerta de entrada, tiene que ver justamente con el trabajo de la escuela y la comunidad de familias. Esto también es, digamos, muy importante ponerlo en valor, porque también, digo, es importante que las escuelas nos vinculemos con las familias, ¿no? Para atraer a esa comunidad y contarles cómo trabajamos la ESI, cuáles son los lineamientos, dónde están escritos, cómo pueden acompañar desde las familias a las infancias en cada una de las etapas. Esto lo recalco porque, digo, no es lo mismo enseñar en un nivel inicial lo que hay que enseñar en nivel medio. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Siempre con criterio. Florencia, te despido a vos. te agradezco tu participación y traernos la experiencia en el plan ENIA en relación a cómo se baja la ESI. Y acá seguimos conversando sobre el tema. Pensaba, el otro día estuve en una muestra que se hizo en la provincia de Buenos Aires, en
Los Polvorines, justamente la primera muestra interdistrital para presentar las experiencias eran casi 100 colegios, 500 chicos y chicas, y la estuve recorriendo y me llamó muchísimo la atención. Sentí como muchas veces me ha tocado escribir sobre la ESI, sobre las experiencias, pero ahí se veía concretamente lo que la ESI ha hecho con los adolescentes, sobre todo eran chicos y chicas de escuelas secundarias, ¿no? Y mostraban con muchas actividades lúdicas, con juegos, derribando los estereotipos de género, hablando de la afectividad. Ahí vemos algunas de las imágenes, trabajando con un podcast o en fotografía, en algún taller de fotografía o de teatro, la cuestión de la violencia, trabajando con el túnel de sábado, ¿no? Mi hija también lo hizo en este año en la secundaria para hablar de violencia de género, porque habla de un femicidio, que en ese momento no se hablaba de femicidio, claramente, ¿no? Entonces, creo que ahí está el porqué que genera en ciertas cabezas tan obtusas la resistencia frente a la posibilidad. Pero es un movimiento regional, también esto hay que decirlo, ¿no? Que se llama Con mis hijos no te metas, que ha surgido en Perú hace varios años y que militan efectivamente por sacar la posibilidad de que estos contenidos lleguen a las aulas. Sí, en ese sentido también, digamos, uno de los grandes motivos, ¿no?, de la creación del Movimiento Federal de ESI tiene que ver con esto, ¿no?, con poder visibilizar este trabajo que venimos haciendo, visibilizar el trabajo también de los niños, niñas y adolescentes que también piden, ¿no?, más ESI. Es uno de los grandes reclamos que aparece, digamos, como contenido, ¿no? En general los centros de estudiantes reclamaron siempre por otro tipo de cuestiones, ¿no? Por otro tipo de derechos, pero nunca tan fuertemente como este reclamo de necesitamos ESI, queremos ESI, y poder ver el trabajo que se viene haciendo en este caso, bueno, dentro de la provincia de Buenos Aires, de la mano también de Mirta Marina, ¿no? Y bueno, y que venimos haciendo todas las docentes ahí como muy a pulmón. ¿Cómo se pone en valor ahora la necesidad de mostrarlo, de que el mundo vea que es algo que venimos trabajando y que realmente tiene digamos, un impacto totalmente positivo dentro de las adolescencias, sí, y las infancias, ¿no? Porque es cierto que de algunas voces se ha demonizado. Tenemos del otro lado al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? No sé si ven bien, si me escuchan bien. Te escuchamos bien, perfecto. Gracias por sumarte a esta conversación hablando de la importancia de la ESI en las escuelas, y ha sido un gran impulsor siendo ministro de Educación de la Nación cuando se aprueba la ley de ESI, convocando a expertas y expertos para la creación de los contenidos mínimos curriculares, generando un programa nacional de ESI dentro del Ministerio de Educación de la Nación, y ahora estás en la provincia de Buenos Aires, donde también se creó, es la primera provincia que tiene una dirección provincial de ESI. Y me gustaría que nos contaras por qué es una política pública en la provincia de Buenos Aires. Bueno, de vuelta agradecerte, Mariana, y a toda la mesa. Fundamentalmente porque las leyes están para cumplirlas. Y la ley en esto es el lugar más cómodo, ¿no? Porque hay algunas acciones educativas que son, nosotros decimos, políticas de la subjetividad, que para transmitirlas tenés que estar convencido. No es como enseñar a dividir por 3 cifras, que eso es una técnica. Todas las políticas de memoria o todas las políticas de educación sexual integral y otras, no muchas más, no comparo una con otra, pero las veo dentro de una misma familia, son políticas de la subjetividad. Bueno, y no todos los docentes están de acuerdo. Algunos resisten, algunos discuten objetivamente y públicamente, y otros establecen esa resistencia pasiva
que naturalmente hay que perforar. Creo que estamos mucho mejor, vos sos una estudiosa del tema y lo conocés desde su origen. Me parece que en esta instancia lo que hemos incorporado es la fuerza, casi diría avasalladora, de los jóvenes, que exigen desde hace algunos años con absoluta claridad que haya educación sexual integral y que esa educación sexual tiene una agenda que ha mutado de aquella agenda original que tenía que ver con el embarazo o adolescente o temprano, como quisiéramos llamarlo, las enfermedades de transmisión sexual. Hoy se han incorporado otra gran cantidad de temas como los feminismos, los nuevos derechos, las nuevas masculinidades, la violencia en el noviazgo, pero fundamentalmente, y me parece que ahí hay una potencia muy, muy importante del espacio, el espacio ESI es demandado como un espacio de escucha. Los jóvenes necesitan no solo ser escuchados, que este es uno de los elementos de nuestro programa, sino protagonizar las acciones de educación sexual integral. Vos has estado en un encuentro hace pocos días y has hecho una crónica magnífica de esto y ahí ves cómo se pierde la frontera entre quien enseña y quien aprende, porque allí hay juegos que tienen que ver con la carrera de la sexualidad, otros juegos que tienen que ver con la discriminación. Bueno, los jóvenes puestos a pensar y puestos a crear y puestos a cumplir sus derechos, por supuesto hacen cosas que son nada concesivas, maravillosas, desafiantes. Absolutamente. Bueno, vos sabés que me llamó muchísimo la atención todo el trabajo que estaba condensado en ese polideportivo de los Polvorines, donde estaba esta muestra de ESI, por la variedad, ¿no? Y sobre todo el compromiso que tenían alumnas y alumnos en cada stand para contarlo, ¿no? Para explicarlo, en qué habían trabajado. Y también me llamó la atención la cantidad de escuelas privadas que estaban presentes con los trabajos de sus alumnas y de sus alumnos. Y ahí creo que es como parte de la batalla ganada, ¿no? Que también, más allá que es una ley que es de obligatorio cumplimiento para escuelas de gestión pública y de gestión privada, muchas veces sabíamos que había cierta resistencia en algunos colegios de gestión privada para incorporarla. Y más allá que la ley permite, de acuerdo a su ideario, ¿no? Ideológico, ir bajando estos contenidos que son igualitarios en los ejes que establece estos contenidos, sí veo que se avanzó y bastante en relación a esto. Sí, por supuesto, aunque sigue siendo la educación de gestión privada, en términos generales, voy a hablar de una y de otra, sigue siendo un espacio más opaco. Claro. La escuela pública es un espacio transparente que no se puede guiar por percepciones, por creencias. La ley, yo decía algo así como es el lugar más cómodo porque saca la discusión del lugar de la creencia y de la percepción y del ideario, ¿no? De paso digo que tenemos que avanzar sobre el ideario porque fue una concesión que se hizo en su momento y el ideario hoy permite esconder la no implementación de la ley. Que es el famoso artículo 5 de la ley. Sí, claro. Bueno, eso hay que mejorarlo. Indudablemente cuando se dio, también se dio en otras condiciones. Esto es 2006, 2007, no me acuerdo ya bien. 2006. 2006, bueno, y todo eso hay que mejorarlo. Ahora, es cierto, vos en tu nota lo reflejás, hay escuelas
incluso escuelas muy emblemáticas de la comunidad católica que tienen un trabajo muy bueno, y hay por supuesto muchas instituciones de gestión privada que entendieron que una escuela sin educación sexual es una escuela con un derecho menos, se dejan atrapar por algunas problemáticas modernas, como la paternidad de sus alumnos, como la maternidad de sus alumnos, como las cuestiones que tienen que ver con el maltrato familiar, con el machismo. Bueno, todas esas cosas, yo quiero ser optimista sin exaltarme, pero yo lo veo en las escuelas. Alberto, muchísimas gracias. Te tengo que cortar porque tenemos como mucho más programa y acá me están apurando. Pero un abrazo. Queríamos tener tu voz por el gran trabajo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, desde el programa provincial donde está Mirta Marina, que también ha sido una pionera en la implementación desde la Nación y ahora en la provincia con la educación sexual integral. Así que, bueno, muchas gracias por esta comunicación. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Gracias a vos por la invitación. Seguiremos defendiendo la ESI acá fuertemente desde este espacio. Nos vamos a un corte, ya volvemos con más Punto Género. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Mundo Villa, martes 23 horas. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Yo soy Pamela Ochoa, estoy laburando en Servicop. Antes de ser obrera, digamos, trabajaba limpiando casas y en un bar. Fue como un cambio bastante brutal, ¿no? Porque ni siquiera me imaginaba yo estar laburando en la construcción, lo que sería obra de cloacas o manejar una moladora, un percutor. No tenía ni idea de todo eso y fui aprendiendo, así que genial. Y bueno, en el equipo somos 5 personas, 2 mujeres y 3 varones. En su momento como que me costó porque pensé que no iba a poder, que iba a ser difícil de aprender, ¿no? Pero después con el paso de los días te vas dando cuenta que podemos y que es lindo aprender cosas nuevas, ¿no? Porque nunca me imaginé. La verdad estoy como orgullosa de mí misma, porque no sabía nada y venía acá y vas aprendiendo, todos los días se aprende algo distinto, algo nuevo, entonces como que te llena, no sé, de orgullo. Yo me levanto feliz, porque yo voy a hacer lo que a mí me encanta. Entonces yo no sufro el frío, yo no sufro nada. Yo voy feliz de la vida todos los días. Estoy dándole una vida totalmente digna a mis hijos y estoy totalmente agradecida. Cómo me gusta conocer estas historias. Y seguramente no escuchaste de este programa del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, que viene incorporando la perspectiva de género en la obra pública. Y estamos con una de las responsables de empujar esta iniciativa, que es María Pía Ballarino, directora general de Relaciones Institucionales del Ministerio de Obras Públicas, a cargo de las políticas de género. ¿Cómo estás? Hace Bien, mucho muy que quería invitarla y bueno, no se daba, y hoy se nos quedó como corto el tiempo porque nos fuimos mucho con el tema de la ESI, que es muy importante también, así que la vamos a traer nuevamente a María Pía. Y ahí veíamos una de las historias de material del Ministerio de Obras Públicas que tiene que ver con ir empujando a las mujeres a la obra pública. Pero esa es una de las patas de este programa. ¿Nos puedes contar qué han venido trabajando en estos años? Sí, cómo no. Bueno, nosotros al comienzo de esta gestión iniciamos un diálogo primero con las sindicalistas para ver qué había pasado a lo largo de la historia en estos organismos que hacen parte del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Y bueno, salió muy fuerte esto de trabajar para erradicar y prevenir las violencias, ¿no? Así como en la ESI, en la Administración Pública Nacional tenemos Ley Micaela y había una necesidad imperiosa de implementarla, sobre todo en un organismo como el nuestro, que es altamente históricamente masculinizado, ¿no? Pero bueno, también trabajar por la igualdad, es decir, cómo de a poco mostramos, aunque somos minoría, mostramos el trabajo y visibilizamos, como sucede en esta serie documental, las historias de las mujeres para que también a su vez se animen a incorporarse a este sector. También contar cómo es ejercer los cargos de decisión en áreas como esta, ¿no? Distintos puestos, y también iniciar un diálogo con la UOCRA, ¿no? Que digamos es el sindicato más fuerte en el sector privado, y la Cámara Argentina de la Construcción, que son nuestros socios estratégicos para poder llevar adelante las obras en todo el territorio nacional. ¿Y qué fue lo que se cambió? Bueno, primero hay que bregar por una mayor participación, efectivamente. Sabemos que las mujeres todavía estamos relegadas en los mercados de trabajo, en este en particular, y también percibimos menos ingresos, o sea que hay una necesidad de mejores condiciones de trabajo. Y nosotros nos damos cuenta que el sector de la construcción es un sector pujante, que, digamos, con la capacitación apropiada y el acompañamiento institucional, como digo, de todas estas organizaciones que llevan muchísimos años trabajando en las temáticas, bueno, se pueden llevar adelante oportunidades de trabajo que son dignas para las mujeres. Hay un aspecto que me parece interesante, dos diría. Por un lado, cómo se priorizó la infraestructura del cuidado, ¿no? Justo este domingo por primera vez se celebró el Día Internacional de los Cuidados a partir de una iniciativa de Naciones Unidas por darle visibilidad a toda esta tarea que mayoritariamente hacen las mujeres, y diversidades en relación a cuidar, criar, el trabajo, que es trabajo pero muchas veces no está remunerado ni reconocido. Y ahí se dispuso de un porcentaje del presupuesto. Sí, un compromiso, porque por un lado tenemos que mejorar nuestras condiciones
laborales al interior de los organismos, pero también, obviamente, ofrecer un impacto para cerrar brechas de desigualdad en el resto del territorio nacional. Y ahí es donde nació el programa de infraestructura del cuidado, que también surgió en el marco de la pandemia, donde el Ministerio estaba muy abocado a trabajar en la red de fortalecer la red sanitaria federal, pero atrás de eso vinieron otras alianzas interinstitucionales, como fue con el Ministerio de las Mujeres, que fue para crear estos centros de abordaje integral de las violencias, y luego vinieron los centros de desarrollo infantil con el Ministerio de Desarrollo Social y con el trabajo con el Cedronar, que hace con jóvenes con problemas de adicciones, y esperamos que sigan estas políticas porque efectivamente hay que llegar a cada rincón del país con esta oferta de un Estado presente y que brinda servicios de calidad. Y la última pregunta, cortito. En las licitaciones que hace de obra pública el Estado, ¿qué cláusulas se incorporaron para favorecer la incorporación de mujeres a este tipo de trabajo? Bueno, primeramente lo que incorporamos fue solicitar la información a las empresas, porque nos damos cuenta que hay toda una tarea pedagógica que hacer en el sector privado también, y que hay que identificar, digamos, cuáles son las políticas de género que las empresas están incorporando, porque, como digo, no es solo incorporar, sino generar buenas condiciones de trabajo. Entonces, en ese sentido, hay que hacer capacitaciones, hay que tener personas que están formadas, que conocen estas temáticas, para que esa incorporación de mujeres sea, digamos, sea digna, sea agradable y sea un beneficio para todos, como creemos que realmente puede serlo cuando hay ámbitos laborales que son paritarios, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Vamos a volver con este tema, nos quedamos cortitos, pero yo quería dar cuenta de que esto también pasa cuando se habla de incorporar la perspectiva de género transversalmente en las políticas públicas. Bueno, acá lo ves concretamente en la obra pública. Por ahí pensabas que no era posible. Bueno, sí, también es posible si hay decisión política, ¿no? Gracias. Gracias a vos. Vamos a un corte y ya volvemos. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Y seguimos en Punto Género. Estamos ya con Pedro Paradiso Sotile, un amigo de muchos años, que sos presidente de la Fundación Igualdad. Y has sido un activista muy comprometido, lo es, vinculado a los derechos civiles de las personas LGBT. Así que un placer tenerte. A poquitos días de una nueva marcha del orgullo convocada este sábado en la ciudad de Buenos Aires y en otros puntos del país, más temprano que costumbre, ¿no? Por el partido Boca, por la final de la Copa Libertadores. A partir del mediodía es... A partir del mediodía, a las 11 la feria, 12 bandas, 15 horas y empezamos a marchar desde la Plaza de Mayo hacia el Congreso Nacional. ¿Y cuáles son las consignas este año? Mira, las consignas, hay varias consignas. La principal, digamos, es a 40 años de democracia, seguir defendiendo la democracia por más libertad, por más igualdad, por más diversidad. Increíblemente, casi la misma consigna que comenzamos las marchas en el año 1992, que era libertad, igualdad, diversidad.
Estamos luchando por una ley nacional antidiscriminatoria, luchando por la ley de reparación travesti trans, luchando para que justamente la democracia y los valores democráticos sigan vigentes, contra todo el negacionismo, contra todos los avances de grupos antiderechos. Y lo que queremos hacer y celebrar y luchar y resistir en las calles este próximo sábado es seguir celebrando de esa diversidad, seguir celebrando y afianzando esa democracia que tanto nos costó y que también desde el colectivo LGTBIQ+ hemos contribuido fuertemente, y por eso seguramente, como el año pasado, vamos a ser mucho más de 1.300.000 personas que con mucho orgullo, con mucho amor, vamos a celebrar la democracia. ¿Crees que si gana un candidato una fórmula encabezada por Javier Milei, los derechos de las personas LGBT pueden estar en riesgo? Sí, no tengo la menor duda. Con solamente escuchar las cosas, tanto en la plataforma, leer la plataforma electoral, leer las propuestas, sus palabras, también la de la candidata a vicepresidente, a vicepresidenta, claramente el avance, digamos, de grupos, digamos, de violencia, de odio, de negacionistas. Claramente creemos y estamos convencidos que justamente no son aquellos valores que llevan a la verdadera libertad, a la verdadera democracia, a la verdadera diversidad, que tiene que ver con poder enriquecernos y poder contribuir desde la paz, desde la justicia social, justamente esa misma justicia social y esa que este candidato niega, y también apropiándose de una palabra tan noble y tan nuestra como la libertad. Y la libertad en realidad está en riesgo, la libertad y la democracia está en riesgo, y por eso es muy importante que cada argentina, cada argentino reflexione mucho en este momento, porque no es solo por nosotros, es por cada una de las personas que vivimos en este hermoso país. Hablabas de las primeras marchas. Recuerdo los relatos, las crónicas que daban cuenta de esas primeras marchas del orgullo, que se salía a la calle con máscaras, ¿no? Sí. En Buenos Aires, porque, bueno, se tenía miedo. Exacto. La discriminación y la estigmatización. Parece raro hoy hablar de esto, ¿no? Pero ocurría. El sábado estuve participando en un conversatorio después de la proyección de la película El silencio de los hombres, de Lucía Lubarsky, un documental muy bello y muy necesario, que habla sobre lo que es ser varón, las masculinidades diversas, en el CCK. Y después se dio un conversatorio con el público muy interesante, y un señor del público dijo que tenía 60 años y que él era de un pueblo de Córdoba, y cuando eran chicos, cuando eran adolescentes, se juntaban a apedrear y lo dijo así, a los putos del pueblo, ¿no? Los llamaban y los recordaba él con el nombre, ¿no? Y les tiraban piedras. Y esto estamos hablando de hace algunas décadas atrás, normalizado, porque en definitiva los demás no es que lo miraban con horror, en todo caso no lo cuestionaban, ¿no? Y esto pasaba en muchos pueblos en la Argentina, en muchos lugares, ¿no? Sí, yo creo que, Mariana, como bien decís, ese miedo, ¿no?, a la visibilidad, ese miedo al orgullo, a ser quien uno es, estaba muy marcado con esos mandatos hegemónicos, históricos, machistas, patriarcales, que justamente también hoy están en juego en esta Argentina y en esta democracia. Y tiene que ver también una alerta, ¿no?, porque ese miedo también uno puede sentirlo ahora. En muchos grupos, sobre todo históricamente vulnerabilizados en sus derechos, como las travestis trans, como las personas que justamente trabajamos con y por la diversidad, con propuestas que vienen a destruir, ¿no?, nunca a construir, con propuestas que vienen con violencia y odio a mantener esa exclusión, ese estado ausente en derechos, pero presentes para la opresión y la represión. Muchas gracias, Pedro. Entonces, la cita, quienes quieran sumarse, ¿no? Es este próximo sábado a partir de las 11 la feria, después bandas y después la marcha a partir de las 3 de la tarde ahí por la avenida de Mayo, ¿no? Ahí, a celebrar la democracia. Nos vamos un corte y ya volvemos.
padres entendemos que no queremos que el transcurso por la secundaria sea un sufrimiento. Y como por supuesto acción-reacción, si te están tratando de callar vas a querer gritar más fuerte. Todo esto nos tiene que dar más fuerza para salir a luchar. Bueno, en mi experiencia en la secundaria, yo pasé de la dictadura a la democracia. Eso fue un cambio muy fuerte. Pasar de... Bueno, ahí estábamos viendo partecita del tráiler del documental Pibas Superpoderosas, que hace el seguimiento íntimo, amoroso, espiando la militancia de 3 alumnas del colegio Carlos Pellegrini de la ciudad de Buenos Aires entre el 2018 y el 2019. Y estamos con la directora, con Leonora Kiefki, para que nos cuente un poquito más de esta película, que ahora te vamos a pasar las fechas, que la podés ver a partir de esta semana en el Gomón, en el Malva, en el Centro Cultural San Martín. Hola Mariana. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por este espacio. Bueno, la película de alguna manera, como se veía ahí en el video, parte un poco de mi experiencia. Yo viví en la secundaria el paso de la dictadura a la democracia y ese cambio fue rotundo, muy contrastante, digamos, pasar de la disciplina, las sanciones, a la posibilidad de poder expresarnos. Y después de muchos años, con mis hijos ya adolescentes, me preguntaba qué movilizaba a los jóvenes en el presente, y ese fue como el punto de partida y el motor para hacer este documental, que también fue muy interesante porque en la película se puede ver que ellos también se preguntan a sí mismos qué los moviliza, para qué tienen un centro de estudiantes. Y cuando estaba, a partir de un teaser que empecé a grabar primero, grabando jornadas en el Carlos Pellegrini, que es una escuela emblemática de la ciudad de Buenos Aires, bueno, sucedió que el movimiento estudiantil y las adolescentes estaban fuertemente interpeladas por el feminismo, y yo decidí acompañar eso a partir de estas 3 historias que vos mencionabas. Y las protagonistas son Lore, que es una artista performática y que también participa en la radio estudiantil, Ana, que es la presidenta del centro de estudiantes, y Milena, que es consejera, que es un sistema, digamos, que hay en la escuela donde los alumnos pueden poner proyectos para transformar la propia escuela. Y de alguna manera estas 3 historias cuentan el final de la secundaria de las 3 protagonistas y al mismo tiempo distintas maneras en que los jóvenes se involucran activamente en la vida estudiantil de la escuela y sus ganas que tienen de cambiar las cosas, de no conformarse, de hacerse preguntas y de comprometerse con lo que está pasando en la vida de su escuela y también de alguna manera en la sociedad en general, ¿no? Ese 2018 era el momento del debate por el derecho al aborto, el primer debate que se da acá en el Congreso cuando no se consiguen los votos necesarios para sancionarlo como ley en el Senado, ¿no? Y digo, la película está atravesada por ese activismo también. Sí, la película la empezamos a grabar en el 2018 y fundamentalmente transcurre en el 2019, que de alguna manera cuenta los últimos meses de la secundaria de sus protagonistas y también las acompaña al Encuentro Nacional de Mujeres en La Plata, que hubo ese año, donde hubo una participación de 600 alumnas de distintas escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y entonces de alguna manera pone en escena la necesidad que tienen ellas de expresarse y también la importancia que tuvo el feminismo y cómo de alguna manera ellas eran las protagonistas y yo como una directora de otra generación sentía que las estaba acompañando y que ellas también me estaban mostrando y estaba aprendiendo con ellas. Muy bien, Leonora, acá tengo las fechas donde se puede ver Pibas Superpoderosas este jueves. A ver, a partir de esta semana, a partir de mañana martes, en el Gomón está a las 20:45, ¿no? Hasta el miércoles 1 de noviembre. Después el jueves 2 de noviembre a las 19 en el Malva. Y después tenés la posibilidad de verla en el Centro Cultural San Martín el viernes, el domingo, el sábado. Así que será cuestión de googlear y ver dónde efectivamente podés engancharte para poder verla. Pibas Superpoderosas, para ver
entonces el activismo de 3 adolescentes, estudiantes, terminando su secundaria en el Carlos Pellegrini. Muchas gracias. Gracias, Mariana. De alguna forma, un hilo, ¿no? Conductor hoy en el programa, les pibes, las pibas, la ESI, la importancia de defender una agenda de derechos, lo que nos transforma y sobre todo la defensa de la democracia. Justo hoy que se cumplía aniversario de la votación, ¿no? Del 83. Muchas gracias. Nos volvemos a encontrar próximo lunes, como siempre, a las 23 acá en Punto Género. Chao, buena semana.